Cordial saludo, mi nombre es Auri Ballesteros, mi modalidad es la radiología convencional. El equipo que voy a trabajar, él es el equipo de rayos X. Bueno, el equipo de rayos X es un equipo convencional. A través de él se realizan radiografías, la cual es una prueba que consiste en observar mediante rayos X las densidades óseas, el tejido pulmonar, aparato digestivo, corazón, entre otras estructuras del cuerpo. Bueno, las partes del equipo de rayos X, como pueden observar, aquí tengo el equipo de rayos X. Aquí observamos el soporte. El soporte es el que fija el equipo. El brazo articulado, que es el que proporciona el movimiento al cabezal. Este que observamos acá. Tenemos la mesa de exploración, que nos sirve para posicionar el paciente. Esta te vendría siendo. Aquí observamos el panel de control, que es la misma consola, el que nos permite manejar el equipo. Tenemos el buquimoral, que es la parte del equipo utilizada para hacer estudios en bipedestación. El chasis es una estructura rígida en forma de caja, plana, que sirve para registrar la imagen. Y el tubo de rayos X, que es el componente principal del equipo de rayos X. Es una ampolla de cristal. Bueno, explicando un poco con el equipo de rayos X y el paciente, el haz de rayos X incidirá sobre el paciente. Tendremos una pequeña radiación de fuga a través del colimador. Tendremos radiaciones dispersas generadas en el paciente en todas las direcciones del espacio. Y tendremos también la radiación directa capaz de atravesar al paciente y llegar al sistema de imagen. Por otra parte, el haz de radiación será absorbida por el paciente. Recordemos que sobre el paciente va a haber interacciones de los fotones con el tejido biológico. Van a producirse efectos fotoeléctricos sobre el paciente, de manera que se absorberá todo el fotón. O en el efecto Compton, de manera que el paciente absorbe parte de la energía del fotón y otra parte aparece la radiación dispersa. Al sistema de imagen llegarán los fotones que no han interaccionado con el paciente, más los fotones dispersos que salen en la dirección del sistema de imagen. Bueno, la formación de la imagen. Los fotones primarios que no interaccionan con el paciente transportan la información más útil, ya que su intensidad en cada punto depende de la diferencia de absorción de los fotones incidentes producidos en los tejidos atravesados en el paciente. Bueno, en esta imagen podemos observar cómo la atenuación de los diferentes tejidos influyen en la intensidad de la imagen radiológica latente. Tenemos el haz de rayos X con su filtración. Después llega el paciente con una zona de huesos, otra de tejido blando y otra de aire. Como pueden observar en la imagen. Tenemos la radiación dispersa. Ahí está la radiación dispersa, que se genera en todas las direcciones. Detrás del paciente interponemos una rejilla, vendría siendo esta, una rejilla antidifusor, para eliminar la mayor parte de radiación dispersa posible. Y detrás de la rejilla tenemos nuestro sistema de imagen, de forma que la imagen radiológica latente va a ser proporcional a la densidad del haz en el receptor. Cuando el haz directo atraviesa el hueso, este lo atenúa de una manera importante,
debido a que su número atómico Z es mayor que el resto de los tejidos. De esta manera, la intensidad del haz en el receptor de imagen detrás del hueso es pequeña, que dará lugar a que la imagen radiológica latente sea de pequeña intensidad. Cuando el haz de radiación atraviesa el tejido blando, cuyo Z es menor que el del hueso, va a atenuar menos la radiación que el hueso, de manera que la intensidad del haz en el receptor en este caso será mayor. Si el haz de rayos X encuentra una zona con aire, el Z promedio de esta zona será todavía inferior al del tejido blando y por lo tanto atenuará aún menos la radiación, dando lugar a una intensidad del haz en el receptor aún más grande. Bueno, ahora les voy a explicar un poco aquí sobre el tubo de rayos X. Aquí les hice como una demostración del tubo de rayos X. Bueno, esta es la ilustración que representa un tubo de rayos X. Vamos a reconocer las partes más importantes. Bueno, primero tenemos la corriente eléctrica de alto voltaje. Tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. El alto voltaje es importante para generar el tipo de radiación electromagnética, que son los rayos X. Esa corriente eléctrica va conectada a un cátodo y en el otro extremo a un ánodo. Estas son las dos estructuras principales para el funcionamiento del tubo de rayos X. A su vez, este cátodo y ánodo están dentro a su vez de una cámara de vacío. Y la cámara de vacío está dentro de una cámara que tiene un blindaje generalmente plomado que no permiten que se escapen los rayos X. Lo que vamos a generar a través de una corriente eléctrica es un gradiente de carga o de voltaje, en el que vamos a tener un lado cargado de electrones con carga negativa y un lado positivo. Esa diferencia de voltaje es la que nos va a permitir tener un adecuado funcionamiento. Si vemos que el ánodo tiene un mecanismo para rotar, bueno, quiere decir que el ánodo está rotando. Como ven, tanto la cámara de vacío como el blindaje están abiertos en uno de sus extremos y es por donde queremos que salga el haz de rayos X. Entonces, toda la radiación que se genera dentro de la cámara de vacío y dentro de la cámara de blindaje solo va a salir al exterior de este filtro. Entonces, tenemos un cátodo cargado de una carga eléctrica negativo y un ánodo que tiene una carga positiva. Al aumentar el voltaje de esa corriente eléctrica, lo que vamos a generar es un gradiente de voltaje, donde va a haber un voltaje muy negativo y uno positivo. Y a medida que ese diferencial de kilovoltaje aumente, los electrones que llegan al cátodo van a salir con mayor velocidad, con mayor energía hacia el ánodo. Cuando aumentamos el voltaje, va a haber un flujo de electrones a través del cátodo, que a su vez los va a canalizar a través de un filamento, para que no salgan dispersos. Cuando los electrones salen disparados desde el filamento hacia el ánodo, chocan y sufren un proceso de desaceleración brusco, ya que el ánodo generalmente está hecho de un elemento con un número atómico muy alto y el electrón no puede avanzar. Frena
esto es un frenado brusco y esa energía que lleva la desprende, la arroja al medio en forma de fotón. Entonces el fotón saldría con una frecuencia que corresponde a la frecuencia de los rayos X. Esto sería todo. Muchas gracias. Esta sería la presentación del equipo de rayos X. Como pueden observar, ya les mostré todas las partes. Esta se vendría siendo mi equipo de rayos X. Muchas gracias.